y es presidenta de Alto al Secuestro. Doña Isabel, gracias por aceptar la comunicación del financiero Bloomberg. No, al contrario. ¿Cuál es su balance en cuanto a seguridad en este año que termina, en este año 2018? Bueno, si comparamos un sexenio, este sexenio que terminó del presidente Peña con el del presidente Calderón, indudablemente que hubo una alza muy bárbara, porque fue casi del 50%. Sin embargo, si comparamos de cómo iniciamos el 2013, que fue el año donde más secuestros hubo, y cuando terminamos en el 2018, tenemos una reducción casi de un 40%. Pero creo que las cifras siguen siendo muy altas, nos falta mucho por hacer en esta materia, tenemos que cambiar la ley todavía y lo hemos venido diciendo para que se transparente lo que es verdaderamente privación ilegal de la libertad y secuestro, porque hoy lo tienen dividido y eso es una barbaridad, no tenemos cifras reales, no porque estén ocultando las cifras, sino porque está mal diseñado la recopilación de los datos. Entonces creo que ese es un reto que tendrá que enfrentar el gobierno actual precisamente para empezar a conocer desde un diagnóstico claro cuál es el tema del delito de secuestro y cómo está. Está por definirse el tema de la Guardia Nacional en el Congreso. Las expectativas que debemos de tener, ¿cuáles serían, señora Wallace? Bueno, se quedó detenida porque indudablemente prácticamente el último día de labores del Senado sacaron en la Corte Interamericana 3 sentencias condenando a México, 2 de ellas por participación de militares en temas de seguridad, lo cual indudablemente pues le pega al proyecto que traían ya en el Senado y lo tienen que cambiar. Es también obvio y es indispensable que se involucren, por desgracia, dada la violencia en nuestro país, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Federal, pero sí se le tienen que poner candados, se tiene que cuidar mucho, tanto que no vaya a haber violaciones a derechos humanos, como que también no se exponga a las Fuerzas Armadas. Señora Wallace, en el estado de Morelos ya comenzó el patrullaje por parte del Ejército. De hecho, hay municipios como el de Cuernavaca, en donde ya está patrullando, está cumpliendo con labores de seguridad. ¿Qué piensa? Bueno, es que ya de facto lo tenemos en toda la República, no nada más en Morelos. Déjeme decirle que ya han venido patrullando Fuerzas Armadas y Policía Federal. La única diferencia es que antes cada quien le reportaba su mando, es decir, la Marina, en ese momento al almirante Soberón, a Cienfuegos el Ejército y también a la Policía Federal a su mando. Sin embargo, ahora todos, la novedad es que van a reportarle al mando militar. Esa es, digamos, la diferencia. Creo que eso va a permitir una mayor coordinación indudablemente y creo que también nos va a servir para ver qué tanto resultado da verdaderamente en la disminución de la violencia, porque creo que lo que no hay que perder de vista es la disminución de la violencia, porque si nos damos por delitos, bueno, pues solo el 5% son federales y son los de mayor impacto indudablemente, pero yo creo que aquí estamos buscando reducir la violencia en nuestro país, hemos perdido territorios prácticamente en manos de los delincuentes. Por último, de nuestra parte, señora Wallace, en cuanto al secuestro, ¿iniciaremos con las mismas bandas dedicadas a este delito de alto impacto? Sí, mire, yo creo que en este tema tenemos cosas muy específicas. En lo que es el norte de la República, indudablemente que es la delincuencia organizada la que perpetra el secuestro. En el centro del país sí son bandas muy digamos, dedicadas solamente al delito de secuestro. No así, repito, en las fronteras. En las fronteras prácticamente es los narcotraficantes los que se dedican a secuestrar y por lo mismo lo hacen con una violencia indescriptible. Pero en la ciudad, en el centro de la ciudad, lo que es Puebla, Toluca, las propias Ciudad de México, en fin, todo lo que es el centro del país, sí son con bandas muy específicas sobre el delito de secuestro. Señora Isabel Miranda de Wallace, gracias, muchas gracias por su disposición para el financiero Bloomberg.